distancia. No es más. Ok, quiero que me digan si se está presentando la pantalla. Ahí. Ya, profe. Listo, muy bien. Entonces habíamos quedado, para recordar, que estábamos en este ejercicio donde habíamos determinado las propiedades. Este es la sección de la figura BH, el radio del cuarto de círculo. Sacamos el área, las distancias de los centroides de cada una y sacamos el primer momento de área con respecto al eje Y, que era igual al área por la distancia X, perdón, con respecto al eje Y, este es el eje Y su distancia X1, era este, X1, por el área. Y eso lo hicimos para las tres figuras, para el eje X y para el eje, perdón, para el eje Y y para el eje X. Para el eje X, entonces, es el área por las distancias Y. Y1, Y2 y Y3. Bien, entonces les dije que íbamos a continuar con esto, con el segundo momento de área. Entonces, el segundo momento de área es el siguiente capítulo. Imagínense, ya nos pasamos, nos vamos a saltar a esto que es importantísimo, tenemos que verlo, que son las inercias. Capítulo 9, momentos y productos de inercia. Momentos y productos de inercia. Estos momentos de inercia, supongo que debe decir por aquí, ¿no? Entonces vean, en este capítulo se analizan los segundos momentos de inercia de áreas planas, también conocidos como momentos de inercia. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular los momentos de inercia, que son los segundos momentos de área. Entonces vamos a analizar la misma figurita que habíamos visto la vez pasada, donde habíamos definido que teníamos lo siguiente, que teníamos un área, ¿sí? Un área, vamos a saltarnos por acá, tenemos un área cualquiera, la cual está desplazado a partir de su centroide, está desplazado con respecto a los ejes, ¿ok? Con respecto a los ejes está desplazado. Entonces nosotros habíamos dicho que esta inercia, esta figura que está desplazada, conocemos su centroide, y este es su centroide que tiene coordenadas X trazo y Y trazo, y que para, o bueno, la ecuación, ¿dónde está eso? El segundo momento de área, vamos a decir esto, el segundo momento de área es igual que el primero, se analizan con respecto al eje X, se analizan las distancias Y, pero al ser el segundo momento de área, nos dice que va al cuadrado. Ella simplemente va al cuadrado. Los llevan al cuadrado y lo mismo los X. Cuando yo analizo la inercia con respecto al eje Y, tomo esta distancia perpendicular que es X y la elevo al cuadrado. Por lo tanto, es la sumatoria de todas las áreas, eso es una integral, por las distancias al cuadrado. ¿Okay? Entonces vamos haciendo eso. Entonces, como les decía, el segundo momento de área es igual a el área, si este es IY, este es IY, es área, y como este es el segundo momento de área, va por el X, pero el X al cuadrado. Área por X al cuadrado, a diferencia del XY, donde era simplemente área por X, ahora este va a ser área por X, pero al cuadrado. Entonces lo mismo decimos que son para las tres figuras, trabajan igual, y vamos a decir lo mismo, pero para el sentido X. Ojo con las unidades de esto son área por una distancia al cuadrado, el área está en centímetros al cuadrado por una distancia que está al cuadrado, nos quedan centímetros a la cuadra. Lo mismo para IX e Y, centímetros al cuadrado por centímetros al cuadrado, nos queda centímetros a la cuadra. Bien, pero entonces el IX me dicen que es el área
pero por el y al cuadrado. ¿Ok? Área por y al cuadrado. Y con eso tenemos nuestro segundo momento de área, que sería el momento de inercia. ¿Listo? Pero la cosa no es tan fácil. Entonces me dirán, no, pues eso está muy fácil. Entonces, listo, nos vamos un poquito más a fondo. En realidad no es tan fácil y lo vamos a analizar de la siguiente manera. Me dicen lo siguiente, que si yo esa área, yo analizo su centroide, nosotros ya conocemos su centroide, ¿sí? Si suponemos que eso es un centroide fijo, ya lo conocemos, si esto es un rectángulo, nosotros podemos decir que si esto es un rectángulo, fácilmente podemos saber cuáles son las coordenadas de su centroide. Si conocemos esta distancia y todos estos decimos, por ejemplo, su distancia está a 4,3. Ya, el X trazo y el Y trazo van a ser constantes, a diferencia de la sumatoria de los delta de área. Este es el delta de área, y yo quiero determinar su segundo momento de área. Para eso eran los X y los Y al cuadrado, ¿cierto? Que es la distancia desde los ejes hasta cada delta de área. Y al hacer la sumatoria determinamos el segundo momento de área total de la figura. Pero estos Y los vamos a dividir en dos partecitas. El Y se va a componer de el Y trazo, que es la distancia hasta el centroide de la figura, más el Y', que es la coordenada en Y del centroide del delta de área. Y el X va a ser igual al X trazo, que es la coordenada total de la figura, más el X', que va a ser unas coordenadas que se mueven a partir de este centroide, que van a tener los ejes locales X' y Y', los vamos a llamar como los ejes locales, y vamos a decir que son los ejes con respecto a su centroide. Y con respecto a su centroide vamos a definir un nuevo plano cartesiano y vamos a ubicar estos delta de área y los vamos a desplazar en toda la figura. ¿Sí? Los desplazamos. A cada delta de área, le sacamos su segundo momento de área y hacemos la sumatoria, y con eso tenemos el segundo momento de área total. Eso es lo que nos dicen las ecuaciones. ¿Cómo nos dice eso? Que si la ecuación nos dicen que la ecuación general de esto, del segundo momento de área, es esta, donde el momento de inercia con respecto al eje X, les acabé de decir que era la sumatoria de los y al cuadrado por la integral de área. Esto me da el área por los y al cuadrado, ¿sí? Fue lo que ya hicimos, lo que hicimos acá. Hasta ahí, eso claro, que es el área por el y al cuadrado. Pero el y, ahora lo vamos a dividir en dos, como lo vimos en la figura. El y total se va a dividir de y trazo, que es constante, y el y', que es el que va a variar con respecto a este y. Y él va a cambiar en toda esta área. Así que esa es la variable. Entonces decimos que el segundo momento, yo ojo vivo con esto, que esta es la explicación, no es más, solo es este pedacito lo importante. Entonces decimos que el segundo momento de área con respecto al eje X va a ser igual al y al cuadrado por el delta de área, ¿sí? Y hacemos la integral y determinamos la sumatoria de todos esos pedacitos de área por los y al cuadrado. La sumatoria nos da el momento de inercia, el segundo momento de área, que es el momento de inercia de la figura. Pero este y lo dividimos en dos, en la coordenada en y del centroide de la figura más el y', que son los y que se iban a mover en toda la figura, ¿sí? Así que este y' es una variable, es el que va a cambiar. Y está al cuadrado. Entonces, recuerdan de a más b al cuadrado, nos queda a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, ¿sí? Así que distribuimos estos dos amiguitos de aquí, donde este es constante y este es variable. Y como están en medio de una integral, pues dividimos la integral de lo que nos queda. Entonces nos queda la integral de este al cuadrado más la integral de 2 por este, más la integral de este al cuadrado. Pero como este amiguito es constante,
que iba aquí, el iba aquí, al ser constante sale de la integral, por eso nos queda este que estaba al cuadrado, pero afuera de la integral nos queda constante, más 2 veces el que es constante, más el otro que como es variable no puede salir de la ecuación, de la integral, y más el que es variable al cuadrado no puede salir de la integral tampoco. O sea que nos queda de esta manera. Y quiero que analicemos lo siguiente. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a tener aquí el plano cartesiano. Vamos a poner aquí el plano cartesiano. Muy bien. Esta es la teoría. Estoy explicando la teoría. Entonces yo tengo el plano cartesiano y yo voy a tener una figura que va a estar un poquito desplazada con respecto a su centroide, pero con respecto al eje Y va a pasar exactamente por su centroide, ¿listo? Entonces yo tengo aquí, más o menos el centroide está por aquí. Bien, este es el centroide de mi rectángulo, pero estos son los ejes X, eje X, eje Y. Recuerden que este es su centroide. Bien. Si a esto le damos unas dimensiones, si decimos que este rectángulo tiene, no sé, puede ser esto, puede ser un 4 y esto un 5. Si esto tiene, vamos a ver, 6, y esto tiene por acá 4. Y suponiendo que de aquí a aquí sea 1, si aquí es 1, quisiera que me digan cuáles son las coordenadas del centroide. ¿Cuáles son las coordenadas del centroide? El centroide para por aquí y por acá. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? 0 en X, 2 en Y. 0 en X, 2 en Y. Muy bien. Si aquí todo esto mide 3, le quito 1, aquí me queda 2 en Y, y como pasa exactamente por el eje, me queda que las coordenadas son 0 en X, 2 en Y. Que lo que me están diciendo en verdad es que son las distancias a los ejes, ¿no? Las coordenadas siempre son las distancias a los ejes. Entonces me están diciendo que este punto tiene una distancia al eje X de 2, pero no tiene distancias al eje Y, está en todo el eje Y. Entonces si venimos a construir nuestra tablita que la teníamos en Excel, pero ahora la vamos a escribir aquí, decimos que la figura va a ser la figura 1, sumando la figura, y le determinamos el área. ¿Cuál es el área? 6 por 4, 24 centímetros al cuadrado. Y recuerden, le calculamos el X trazo y el Y trazo, que son las coordenadas al centroide. El X es la distancia del eje Y al centroide, que ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? No los escucho. ¿Cuánto es X trazo y cuánto es Y trazo? Este es el ejemplo más sencillo. X trazo no es 0. La distancia. X trazo es 0, muy bien. ¿Y el Y trazo? Y Y trazo sería 2. 2. 2. Muy bien. ¿Bien? Es el ejercicio más sencillo, así que ojo con eso. Es las coordenadas del centroide de un rectángulo y cuáles son sus distancias del centroide a los ejes. La distancia X es la distancia paralela al X, pero es la distancia con respecto al eje Y. Por lo tanto es 0, no hay distancias con respecto al eje Y, pero sí con respecto al eje X. Con respecto al eje X es 2, esto de aquí vale 2, por lo tanto es el Y trazo. Así que si yo llego y digo que el primer momento de área con respecto al eje Y, que es el que va primero, es área por X trazo, ¿cierto? Área por 24 por 0, 0. Y el QX, que es el área por el Y, me queda
24 por 2 nos queda 48. Entonces yo tengo esta figura. Perdón, tengo esta tabla que es los primeros momentos de área. Yo puedo concluir lo siguiente. Puedo concluir que si los ejes de análisis, o mejor dicho, ¿qué pasa con este? ¿Por qué esto es 0? El primer momento de área es 0 porque el eje de análisis pasa exactamente por el centroide. Si el eje Y pasa por el centroide de la figura, implica que su primer momento de área sea 0 con respecto a ese eje. A diferencia que X, vean que el eje X no pasa por el centroide, por lo tanto el QX es 48. ¿Qué significa? Área por distancia. Área por distancia 2, si hay distancia, por lo tanto si hay momento de área. Mientras que si aquí no hay distancias entre el eje Y y el centroide, pues el momento va a ser 0. Es como fuerza por distancia. Si el eje pasa por la fuerza, pues no hay momento. Y es lo mismo aquí. Si el eje pasa por exactamente el centroide del área, pues no va a haber momento de área. Entonces la conclusión es que cuando los ejes pasan por el centroide, el primer momento de área es 0. ¿Listo? Esa es la conclusión. Y quiero que analicen esto. Aquí tenemos que Y es constante, ¿sí? La coordenada del centroide de la figura total, más por la integral de área, esto me da el área, pues el área total de la figura, es la sumatoria de todos los deltas de área, ¿sí? Más 2 por Y trazo, que es la coordenada del centroide, por, ojo con esto, que es el primer momento de área del Y'. ¿Y qué era el Y'? El Y' era estos ejes locales, ¿sí? Son los ejes locales con respecto al centroide. Así que si decimos que vamos a determinar el primer momento de área con respecto a estos ejes X' y Y' que pasan exactamente por el centroide, ¿qué significa? ¿Esto a qué va a ser igual? El primer momento de área de estos ejes que pasan exactamente por el centroide de la figura. Finalmente esto es 0, que es lo que acabamos de ver. Esa es la explicación. El primer momento de área de unos ejes que pasan exactamente por el centroide es 0. Así que esto es 0. Y vamos a definir un nuevo amiguito. Esto habíamos dicho que era el área. Esto es el área. Y esto es la integral del segundo momento de área con respecto a los ejes que pasan por su centroide, ¿sí? Es el Y al cuadrado. Este no hemos dicho que es 0, solo es el primer momento de área, pero el segundo momento de área de los ejes de una figura que pasan por su centroide lo vamos a definir. Esta es la misma ecuación del IX, perdón, sí, del IX, pero con los nuevos ejes locales, que es prima. Y lo vamos a definir como el X trazo. Este es el momento de inercia propio de la sección. Así lo vamos a definir. Entonces el libro lo pone acá. Finalmente concluye que el momento de inercia total de una sección es igual al momento de inercia propio de esa sección con respecto al eje que estoy analizando, X y X, más el área por la distancia al centroide al cuadrado. ¿Ok? Este es el momento de inercia total de la sección, es igual al momento de inercia propio de la sección, que es analizar la inercia de una sección con respecto a sus ejes locales que están exactamente en el centroide, más el área por la distancia al cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, eso para X y lo mismo para Y. Para Y lo que cambia es el X al cuadrado. Entonces la gran pregunta es ¿cómo calcular los momentos de inercia propios de una sección? Esos están en unas tablitas. Entonces venimos aquí a las tablitas. Y las tablitas me dan los momentos de inercia propios de una sección. Tenemos la del rectángulo, del círculo, triángulo, semicírculo, triángulo,
otro triángulo, parábola, cuarto de círculo y otras figuras. La que estábamos trabajando es un cuarto de círculo, así que tenemos la información, la del rectángulo y la del triángulo, que nos sirve cualquiera. Entonces, listo. La del rectángulo me dicen que el momento de inercia propio de la sección, que es este, es BH al cubo sobre 12 con respecto al eje X. Si yo me paro aquí, si pongo mis ojitos aquí, pues van a ser mis ojitos. Mis ojitos. Y yo estoy viendo hacia allá. Uy, es súper chévere. Listo, estos son mis ojitos. Entonces yo digo que tengo la base por altura al cubo sobre 12. ¿Sí? BH al cubo sobre 12. Nunca se olviden de esa ecuación. Esa ecuación la van a utilizar hasta el final de su carrera. BH al cubo sobre 12. Nunca lo olviden. ¿Por qué? Porque es BH al cubo sobre 12 con respecto a donde yo me paro. Si yo digo que esto mide 6 y esto 4, entonces la ecuación es BH al cubo sobre 12, 6 por 4 al cubo sobre 12. Pero si ahora yo me paro de este lado y pongo mis ojitos de este lado, y ahora digo esto, y ahora yo pongo los ojitos de aquí y utilizo la misma ecuación, BH al cubo sobre 12, pero si ya estoy aquí digo que esto es 4 por 6 al cubo sobre 12. Que es lo mismo que está diciendo aquí, la inercia con respecto al eje Y va a ser igual a H por B al cubo sobre 12. Es lo mismo, ¿listo? Entonces, ese es el del rectángulo. Solo son ecuaciones, ya vienen predefinidas, no hay que hacer nada, ya están aquí. Estas son. La del círculo son estas también, me parece, para mejor entendimiento, que el libro le haya puesto estas líneas. Y decimos que el momento de inercia propio de un círculo es pi por r al cubo a la 4 sobre 4, momento de inercia propio de un círculo. Tenemos el del triángulo, BH al cubo sobre 36, o B al cubo por H sobre 36 si es con respecto al eje Y, el del semicírculo y el del cuarto de círculo. El cuarto de círculo está por acá y es este valor. El primer momento, perdón, el segundo momento de área, que es el primer, que es el momento de inercia propio de la sección, es esta ecuación. ¿Listo? Entonces lo vamos a definir. Eso nos falta en la tablita. Entonces, como les decía, el momento de inercia total de una sección no solo es simplemente el área por la distancia al cuadrado, sino que nos falta adicionarle las inercias propias de la sección. Entonces vamos a decir que aquí van a ir las inercias propias. Aquí la tenemos en Y. La inercia propia en Y. Y lo vamos a ponerle una comilla. Y vamos a decir que son centímetros a la 4. Comita. Y este va a ser IX comita. IX comita. ¿Listo? Y entonces vamos a calcular el momento de inercia propio de la sección. El momento de inercia propio de la sección del rectángulo de la primera imagen con respecto al eje X es BH al cubo sobre 12. Nunca lo olviden. Entonces nos vamos a D por H al cubo sobre 12. Esa es la ecuación. BH al cubo sobre 12 es con respecto al eje X, que van a ser así, los ojitos primero acá, y este es con respecto al eje Y. Con respecto al eje Y es lo mismo, pero ahora cambia lo siguiente. Si yo me paro acá, el B, que no está al cubo, es 8, por lo tanto es este, 8, y el H ahora es la base, es este. Vamos a ver cómo nos queda eso. Nos queda, como lo decía el libro, el I propio de la sección, el I propio es B al cubo por H sobre 12. Vamos a ver qué tan cierto es. Lo tenemos 8, que es el B, que es 6, que es este, de rojito, al cubo por H, que es 8, sobre 12. H por B al cubo sobre 12. Muy bien, la ecuación está buena.
Eso para la inercia propia del rectángulo. Nos vamos a la figura número, bueno, con la 2 de una vez, o con la 3, que es esta misma. Es la misma, pero que nos dice que es sobre 36. Vamos a ver qué tan cierto es. Dice que es la inercia con respecto al eje X es BH al cubo sobre 36 del triángulo. Entonces, con respecto al eje X es D azul por H al cubo sobre 36. Y es igual porque en este caso el triángulo es de lados iguales. Base y altura igual. Así que nos dan iguales. La inercia propia con respecto al eje X y Y del triángulo. Y para la figura 2, nos vamos a buscar estas inercias propias de esta sección, que es IX e IY, que es igual a esta ecuación. 0.0588 radio a la cuarta. Esta es la ecuación, nos falta cambiar esto, que es igual al radio, ya lo tenemos aquí, pero elevado a la cuarta. Me dicen que es lo mismo, IX e Y son iguales. Recuerden que esto, como no está amarrado, se me mueve, así que es este. Deben ser iguales, ¿listo? Momento de inercia propio de la sección del semicírculo es igual IX e Y. Entonces son iguales. Así que finalmente yo puedo concluir que el momento de inercia total de la figura es el área por la distancia en x al cuadrado, ax al cuadrado, más la inercia propia de la sección. ¿Listo? Que estaríamos haciendo, ¿qué ecuación estamos cumpliendo? Con la ecuación... un poquito más lejos, estamos haciendo estas ecuaciones. Ix es igual, la inercia total es igual a la inercia propia más a por y al cuadrado. Y cuando analizo y, es la inercia total en y es igual a la inercia propia de la sección con respecto al eje y por el área por x al cuadrado. Entonces lo que tenemos, y es igual a la inercia propia de la sección con respecto al eje y más a por x al cuadrado. Entonces a cada uno le agregamos eso que nos faltó, ¿sí? Área por x, por y al cuadrado, porque ya es la inercia en x, más la inercia propia de la sección con respecto al eje x. Supongo que esto tiene que ser igual, así que solo lo corro y lo verificamos. Área por distancia x al cuadrado más la inercia propia, muy bien. Lo mismo aquí, área por x al cuadrado más la inercia propia. Y esta es área por el y al cuadrado más la inercia en x propia. Y esta es lo mismo, área por y al cuadrado más la inercia en x propia, que es la inercia total en x. Así que finalmente podemos concluir que las inercias totales de la sección son estos valores. Y cerramos aquí. Esta es la tabla, importantísimo, estos valores de aquí, la inercia total de una sección con respecto al eje X y la inercia total de la sección con respecto al eje Y. Eso es lo que tenemos, importantísimos estos valores de las inercias para las estructuras. Esto lo encuentran en todos los catálogos de todos los perfiles que ustedes busquen, de estructuras como el que ustedes vieron de sus correas y todo eso. Si quieren, veamos un catálogo de esos. Ahí tengo unos catálogos. Catálogos y veamos los perfiles. En todos los perfiles que ustedes busquen, en todos los catálogos, uno encuentra esa información de las inercias. Este es de ACESCO, muy famoso los catálogos de ACESCO. Y bueno, aunque está acostaditos, aquí está el perfil, así como el que ustedes tienen, nos dan las dimensiones, el peso, el área, el centroide de la figura y los momentos de inercia. Los momentos de inercia X y los momentos de inercia Y. ¿Ok? Esto lo vamos a ver en la otra clase, los radios de giro y los módulos de la sección, creo que lo ven el próximo semestre, pues depende, es esta misma ecuación, pero dividida entre la sección
Pero esto lo vamos a calcular la otra clase. ¿Cuáles son los radios de giro? Muy sencillito, solo es reemplazar una ecuación, ¿sí? Pero esta clase quiero que quede claro la inercia total de una sección. Estos son los radios de giro, KX, KY y KO, que son los que uno encuentra en estos catálogos. Acá lo ponen como R, pero acá en el libro son radios de giro, ¿verdad? Son los R, RX, RY y RO. Listo, así que es, como les digo, si es la información, si es la única información que nos muestran los catálogos de los perfiles, que nos muestran las dimensiones, el peso, el área, el centroide y los momentos de inercia y los radios de giro, es porque es importantísimo. Si esto es lo único que nos muestran los catálogos, es porque es importantísimo. ¿Okay? Y entonces por eso lo vemos, desde estática lo vemos. Entonces ahí está. A medida que ustedes van avanzando en sus cursos, pues van a ver exactamente la aplicación de estas propiedades. Les voy a dar una idea de qué significa la inercia. La inercia de una sección es la siguiente. Voy a hacer una explicación. Y quiero que me digan si hasta ahí todo claro. Es sencillo, o sea, este tema es muy fácil porque es lo de hoy. Solo puede adicionar las inercias propias, que uno las encuentra en las tablas que les mostré. Aquí están las inercias propias, no hay que inventarse nada. Y simplemente es sumar lo que ya teníamos, pero elevarlo al cuadrado. No hay más. No hay complique. Esto solo son ecuaciones. Pero entonces la idea es tener claro el concepto. ¿Están escuchando? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces les voy a explicar qué es la inercia. Rapidito y terminamos la clase. La inercia de una sección es lo siguiente. Yo, para explicar esto, me inventé una teoría. Yo le digo la teoría de la galleta wafer. Sí, señor, la teoría de la galleta wafer. Esa es mi teoría, no me la van a robar. Y vamos a suponer que esta es la galleta wafer. ¿Listo? Como nosotros somos ingenieros, vamos a analizar todas las vistas. Esa es la vista lateral de la galleta wafer. Esta va a ser la vista en planta de mi galleta wafer. Vamos a decir que más o menos tiene como estas dimensiones una galleta wafer, por ahí. Y esta va a ser la vista frontal. Aquí. Vamos a decir que esto más o menos es una galleta wafer. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que mi galletita wafer tiene una base. Bueno, primero que todo, vista lateral, vista frontal y vista superior. ¿Listo? Ahí están todas las vistas. ¿Y qué queremos analizar nosotros? ¿Qué hacemos para partir una galleta? Para partir una galleta nosotros venimos y le asignamos, aquí están las flechitas, súper bien. Le asignamos, vamos a ver, le asignamos unos momentos. En verdad, uno le aplica un momento a la galletica. Le aplica un momento a la galletica en los extremos. Uno aplica un momento aplicado aquí y el otro aplicado acá. Esto es lo que hacen inconscientemente, sin saber el término, hasta ahora, porque ustedes ya han pasado por estática, ya están a un pasito de terminar, solo hice esta clase y la próxima. Terminamos con las clases de estática, ya acabaron con esto. ¿Para qué sirve esta materia de estática y la que viene de mecánica o resistencia de material? Es para comprender cómo se comportan las estructuras y cómo nos comportamos también nosotros inconscientemente. Estamos aplicando la estática todo el tiempo. Este es un caso, cuando partimos una galleta wafer, nosotros le aplicamos unos momentos al final de la galleta, ¿sí? Con las manos le estamos generando un giro a la galletica wafer, que lo que hace es que la galletica
falle en el punto donde tiene la mayor concentración de momentos, que es en la mitad. Ella en la mitad falla. De color rojito o amarillo. Listo. Ella en la mitad falla, ¿listo? Aquí es por donde ella falla. Que es por aquí, por la mitad. Pero entonces mi gran pregunta es la siguiente. ¿Por qué nosotros siempre tomamos la galletita de esta manera, acostada, y no de esta manera? ¿Por qué nunca nadie parte una galleta wafer de esta manera? Que la galleta esté vertical, no horizontal. Entonces, alguien me dirá, porque es el sentido débil de la galleta. Pero esto matemáticamente, como todo tiene una explicación matemática. Y esto también la tiene. Entonces, para explicarlo, vamos a darle unas dimensiones a esto. Vamos a decir que esta galleta tiene unas medidas, no sé, pueden ser 3 centímetros de ancho y una altura de 0.5. Esto vamos a decir que esas son las medidas de la galleta. Por lo tanto, esta altura tiene 3. Esta altura de esta galleta tiene 3. Y la base es 0.5. ¿Listo? Estas son las dimensiones de la galleta, acostada y horizontal. Y vamos a insertarle aquí un eje. Un eje. Le vamos a dar un formato. Digamos que estos son los ejes. Me mato explicando eso porque me gusta que entiendan el concepto. Me gusta es que entiendan. No me gusta evaluar. Me gusta es que entiendan. Bien. Entonces nosotros podemos decir que la inercia de esta sección es con respecto a ese eje que hemos trazado, porque es el eje con respecto al cual le estamos aplicando los momentos, ¿sí? Es el eje que sale de aquí, sale de esta pantalla, y que es el eje de giro. Por lo tanto, es el eje que estamos analizando a la sección. Así que la inercia de este eje, ¿cómo era la ecuación? La que nunca se olvida que les dije, dh al cubo sobre 12. La cual es B, que es 3 en este caso, por H al cubo sobre 2. dh al cubo sobre 2. Nos da esto. Que si son centímetros, pues son centímetros por la 4. Pero ahora vamos a analizar el otro sentido de esta wafer, de esta galleta wafer. Y decimos que ahora mi base es 0.5 B y el H si nos queda igual de H al cubo sobre 12. Y esta es la inercia de la sección para esta galletita que ahora está de forma vertical. Si yo hago una relación entre la inercia de la galleta vertical con respecto a la inercia de la galleta horizontal, tengo 36. Imagínense, 36. Lo que me dice es que esta inercia es 36 veces mayor a esta otra inercia. Lo que me está diciendo es que para yo poder partir esta galleta, se me va a dificultar 36 veces partir esta galleta con respecto a la otra galleta que está acostada. Y quiero que lo prueben. ¿Qué es más fácil? ¿Partir una galleta así acostadita o parada? Seguramente que si esta está así vertical, se les va a destrozar esa galleta. Porque es 36 veces más complicado. Y a medida que yo aumento estas dimensiones, si yo digo que es 4, la inercia se va a aumentar. Perdón, este es 0.5. Se va a aumentar aún más veces. ¿Por qué? Porque las alturas están al cuadrado. Lo que puedo concluir es que a medida que una sección, las dimensiones de una sección se alejan más de los ejes, mayor van a ser las inercias, como en este caso. Vean que le aumenté una unidad, ya no es 4, sino ahora 5, y ahora es 100 veces mayor la dificultad. Así que a medida que yo me alejo más de los ejes, mayor va a ser
la efectividad de la inercia de la figura. Es por eso que existen las figuras tipo I. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es alejar toda esta área, que es muy grande, toda esta área, con respecto a este eje de la mitad. A mayor altura tenga esto, mayor va a ser la relación. Así que esta inercia va a ser muchísimo mayor que una inercia de una sección que sea un poquito más pequeña. ¿Por qué? Porque además son áreas que las estoy distanciando. Y recuerdan que es la inercia propia más esta área por la distancia al cuadrado. Entonces imagínense cómo se amplifica esa inercia. Entonces eso quería dejarles el entendimiento de qué es una inercia. Eso es lo que es, y es lo que aplicamos todo el tiempo inconscientemente. En todo el día a día de nuestras vidas aplicamos la inercia y aplicamos toda la estática. Aunque no lo crean, todo el tiempo estamos aplicando estática. ¿Dónde nos sentamos? Nos sentamos en una silla. ¿Por qué nos sentamos en la mitad de la silla? Los gorditos nos toca analizar una silla antes de sentarnos, porque uno dice, esa silla tiene que soportar las cargas, y si se ve un poquito débil, entonces yo me tengo que apoyar mínimo en la mitad, porque si me apoyo a un extremo seguramente le genero un momento, porque es una fuerza y por una distancia con respecto a su centro, y así que voy a aplicarle un momento, y seguramente las paticas de esa silla pues no me soportan esos momentos adicionales, y en fin, entonces uno inconscientemente analiza todos esos casos después de ya haber pasado por estática. Entonces, para eso ven estática, para entender el comportamiento de las estructuras y de todo tipo de fenómenos o cosas de su vida cotidiana. ¿Listo, muchachos? Eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces ya saben, cualquier pregunta que tengan de los proyectos, continuamos comunicándonos por correo, como lo hemos venido haciendo, solucionando lo del proyecto de cada uno, la entrega, las correcciones y todo lo demás. Si tienen preguntas ya de ejercicios específicos, sí podemos solicitar por este medio para arreglar ese tipo de inquietudes, de cómo calcular las cosas, pero si es cosas del proyecto, lo hablamos por correo. Listo, muchachos. Entonces, eso es todo. ¿Cuándo es la entrega de los nodos? Es para el viernes. Ojo con eso. Viernes 22. De todos los elementos de la search. Por eso tuvieron 10 días para hacerlo. Los que hicieron bien las entregas. Aquellos que hicieron mal las entregas, pues les ha tocado venir actualizando, y eso ha llevado a que tengan menos tiempo para la entrega. ¿Por qué? Porque esa entrega no se va a cambiar. Entonces así quedamos. Y esos valores nos tienen que dar igual a los modelos en SAP 2000 que yo les voy a explicar. Así que si les quedó mal la entrega del 22, les toca como sea actualizarla para que les quede igual a SAP 2000, que es como yo les voy a evaluar. Sus cerchas yo mismo las evalúo y digo, estas son las cargas de sus avalúos, las modelo rapidito, no me demoro más de 5 minutos, y verifico fuerzas en SAP 2000 con respecto a fuerzas calculadas a mano. ¿Están bien? No, si no, mal. No es más. Ustedes tuvieron mucho tiempo para eso. Listo, muchachos, entonces eso es todo. Ya saben, cualquier pregunta al correo, y si no, la otra clase. Que estén muy bien y hasta luego.